Buenos días a todos y qué bueno que estamos aquí para juntos ir a alimentarnos de la palabra de Dios. Y yo quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí en Kairos, ¿verdad? Y a aquellos que nos están viendo por las redes y les expresamos nuestro cariño y nuestro amor desde estas tierras españolas. En el día de hoy yo quiero compartir una palabra que Dios ha ido preparando durante semanas en mi vida, porque ha sido el fruto quizás de mucho monólogo interno, personal, de conversaciones con Dios en tiempos de meditación, el último momento de la noche, cuando a lo mejor estaba haciendo cosas, iba en el coche. Y he titulado el mensaje de hoy, El mundo se pierde y se muere sin sal. Lo repito, el mundo se pierde y se muere sin sal. Y el Señor me recordó varios textos que quiero leer. Uno de ellos lo hemos leído en Mateo 5:13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si la sal pierde su propósito, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y pisada por los hombres. Pero otra versión dice: si la sal pierde su capacidad. Wow. Yo dije, la sal fue dotada con un propósito y con unas capacidades. Si las pierde, la vuelve algo, en este caso, incapaz. Y dice, ya no sirve para nada, dice la traducción lenguaje actual, sino para que la tiren a la calle y la pisoteen. Pero el Señor también me llevó a un pasaje de Levítico, porque en el Antiguo Testamento la sal tenía mucha importancia relacionada con las ofrendas. Y dice Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrendarás sal. Recuerda que es el antiguo pacto. Después se te va a aclarar mucho este texto con algo que comparta a lo largo de la predicación. Y por último el Señor me llevó, que al principio no lo entendía mucho, pero después Dios me reveló algo que nunca lo había visto así. Y el Señor me llevó a Hebreos 11, del 37 al 40, donde el autor de Hebreos narra lo que sufrieron o experimentaron aquellos héroes de la fe. Dice que muchos fueron apedreados, otros aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Que Dios bendiga su palabra y después vamos a ir viendo cada texto cómo encaja en lo que quiero compartir. Hace unos meses me llegó un artículo muy interesante, me lo envió un amigo, y era un artículo que hablaba de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y ese artículo decía que vivimos en un mundo dominado por el entorno VUCA. VUCA son las iniciales, ¿verdad?, que provienen del inglés, que vienen a darnos a entender que vivimos en unos tiempos de mucha volatilidad. Es decir, vivimos en un tiempo muy fluctuante, en un tiempo muy inestable, en unos tiempos muy cambiantes, donde las cosas suben y bajan de una manera repentina. También ese entorno VUCA no habla solo de volatilidad, sino también de incertidumbre. Hoy día la gente le cuesta mucho trabajo hacer cosas a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre en qué es lo que va a pasar. Entonces, la incertidumbre es la falta de seguridad o certeza. Es todo lo contrario a tener fe. Y claro, la incertidumbre lo que produce en los seres humanos es inquietud. Y vemos que nuestro mundo está sufriendo eso. Pero claro, a su vez a eso se le añade otra cosa, que este entorno ha producido también complejidad.
Y la complejidad es la cualidad de lo que está compuesto por diversos elementos, como por ejemplo el cuerpo humano. El cuerpo humano es complejo, porque aunque es parte de un todo, somos holísticos, ¿verdad? Es algo complejo, es decir, el ser humano es una creación perfecta. Entonces vivimos en un mundo bastante complejo. Hace unas décadas, incluso hace unos siglos, la vida era mucho más fácil que ahora. Aunque hoy día tenemos más máquinas para que nos la hagan más fácil, pero que en el fondo parece que nos complican la vida. ¿Cierto o no? Pero sobre todo, vivimos en un mundo muy ambiguo. Fíjate, un mundo volátil o un entorno, una situación incierta, compleja y ambigua. Y la ambigüedad es el comportamiento, hecho, palabra o expresión que se puede entender o interpretar de diversas maneras, produciendo, dando lugar a la duda, a la confusión o a la imprecisión. También la palabra ambigüedad se le conoce como ambivalencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este concepto nace a principios de la década de los 90, o sea, es relativamente reciente, y fue acuñado por el ejército norteamericano en cuanto a una situación geopolítica mundial que se estaba viviendo y donde se veía cada vez más el asunto que hoy ya lo tenemos como andar por casa, que se llama la globalización. ¿Estamos de acuerdo? Pero sobre todo este tema se abordaba mucho en el arte de hacer la guerra, porque en la antigüedad, ¿verdad? Todos hemos escuchado, visto películas acerca de la Guerra Fría, ¿cierto? Hubo una época donde había un tremendo énfasis, sobre todo en la época del presidente Reagan, donde aquello se acrecentó, ¿verdad? Porque parecía que la guerra o en la guerra participaban solo dos bloques muy marcados, uno de Oriente y otro de Occidente, representado por Estados Unidos y por Rusia. Pero sin embargo, todo este concepto se desvanece y ahora entra ese entorno buca, dejando un escenario ambiguo donde el enemigo ya no es uno, donde el enemigo puede ser cualquiera. Y si os fijáis, el panorama mundial está así. Claro, cuando yo observo todo esto, eso ha producido a nivel global un tremendo temor, una tremenda inseguridad, una tremenda incertidumbre. Y yo me voy a la Biblia, cuando veo todo este panorama, y me doy cuenta que la palabra de Dios es más actual de lo que yo me imagino, viéndolo con unos ojos de revelación. Es mucho más actual de lo que pensamos, ya que una vez más nos muestra cómo llegarían a ser los tiempos que estamos viviendo. Fíjate, poco después de Cristo, hace más de 2000 años, Pablo le dice a su hijo Timoteo, en 2 de Timoteo 3:1, debes saber esto, que los postreros días, o en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Hermano, ¿tú crees que estamos viviendo tiempos peligrosos? Yo creo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Otras versiones dicen, la gente enfrentará muchas dificultades. Pregunto, ¿las personas estamos pasando por dificultades? Algunos económicas, otros relacionales, cuestiones espirituales, laborales. Esta situación que ha vivido el mundo ha producido verdaderas tragedias en muchas familias, ¿cierto o no? ¿Y eso por qué? Porque hay un ambiente de incertidumbre. Y hermano, es cierto, claro, cuando uno escucha lo que estoy diciendo, puede decir, hombre, pastor, es que a lo largo de la historia siempre han existido momentos peligrosos, ¿cierto? Ha existido. Gente mala ha habido siempre. Es cierto, también ha habido gente mala, porque vivimos en una sociedad caída por el pecado y muy lejos de reconocer la gran necesidad de Jesucristo como el único que los puede salvar y el único que los puede restaurar. Pero aquí hay un punto muy importante. La situación que se ha vivido a lo largo de las diferentes épocas de la historia se han vivido y no podemos cambiar. Pero el Señor me llevaba a hacer una reflexión. De la misma manera que la sal es muy importante para varias cosas. Por ejemplo, para dar sazón. Una buena comida con su toque sazonador, pues sabe mucho mejor. La sal también se utiliza como elemento antiséptico. Es decir, tú te haces una herida, te aplicas sal y esa herida se va a sanar. Pero también la sal se utiliza como conservante,
¿cierto o no? Hoy día no se usa tanto, aunque se usa en los salazones, ¿verdad? Y en algunos tipos de carne, pero en la antigüedad se comía mucho lo que hoy conocemos como salazón. ¿Por qué? Porque no existían los frigoríficos, ¿verdad? Las cámaras refrigeradas o los congeladores como tenemos hoy día. Entonces, de la misma manera que la sal es importante para sazonar, ser antiséptica o conservante, la iglesia de Jesucristo en estos tiempos que estamos viviendo tiene una función vital para que las personas no se pierdan y se mueran sin Cristo en sus vidas. Tú me dirás, pastor, yo la situación mundial no la puedo cambiar, ni yo tampoco, pero sí puedo afectar mi entorno. ¿Alguien dice amén o no? Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi entorno. Hermano, así como una comida sazonada, yo diría, lo voy a hacer a la negativa. Una comida no sazonada, ¿verdad que no es agradable al paladar? Otra cosa es que el médico te diga que tienes que comer sin sal por el tema del ácido úrico, la gota o por las razones que sea. Por ejemplo, una herida no curada, ¿qué le sucede? Que se infecta. Y si la infección llega más, puede llegar a producir la muerte. Un alimento no protegido se pudre, ¿cierto? Hoy día dejamos un alimento fuera del frigorífico y a las pocas horas ese alimento se corrompe y no cumple su propósito. Hermano, igual le sucederá a las personas sin Cristo. Por eso yo creo que si la iglesia de Jesucristo, la iglesia, incluida Kairos, no reacciona, no se enfoca en su misión y no lleva a cabo su propósito para el cual está aquí en la tierra comprometida, muchas de las personas que están cerca de nosotros nunca tendrán la oportunidad de ser salvada y ser restaurada por Cristo. No sé si me estoy explicando. Claro, fíjate que he dicho que la prédica de hoy es fruto de muchas charlas con Dios. Pensando en todo esto, me asaltaron preguntas que quiero compartir contigo. ¿Dónde está la iglesia en estos tiempos tan extraños? ¿Qué estamos en nuestras labores? Vamos a ser como aquellos que dijeron, maestro, déjame que te siga, pero deja que entierre primero a mi padre. Maestro, déjame que te siga, pero es que me tengo que casar. Maestro, déjame que te siga, pero es que soy rico. ¿Recordáis las historias, los relatos de la Biblia? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Todo aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Wow. Fue ahí donde el Espíritu Santo me recordó los pasajes de Mateo, Levítico y Hebreos. El Señor me lanzó otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como embajadores de Cristo en el mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde tenemos nuestras miras? Estos pasajes nos hablan de la importancia de la sal, del propósito de la sal, como aquellos héroes de la fe. Esos héroes de la fe fueron la sal que marcó la diferencia en el tiempo que les tocó vivir. Yo no creo que ningún héroe de la fe de esto dijo, oye, yo quiero andar errante dando vueltas por el mundo, o morir aserrados, o ser apedreados o perseguidos, o algunos muertos. Vamos a ver después que dice que el mundo no era digno de ese tipo de gente. Hermano, nos guste o no, lo que estamos viviendo en estos tiempos es una realidad. Di conmigo, una realidad. El punto que tenemos, a la conclusión que tenemos que llegar en el día de hoy es, ¿qué estamos haciendo como componentes de la iglesia de Cristo para que el mundo, es decir, las personas que están en mi círculo, entren en el plan de Dios que tiene para sus vidas? ¿Qué estoy haciendo yo? Y eso es tan fácil como tomarse un tiempo fríamente en casa, ponerse la agenda y preguntarse cuánto de mi tiempo semanal yo estoy dedicando al reino de Dios para que avance. Y probablemente nos llevemos más de una sorpresa, no grata. Dile a tu vecino con una buena sonrisa, ¿tú qué estás haciendo? ¿Dónde estás enfocado? ¿En lo espiritual o solo en lo terrenal?
Ahí quedó. Mira, todos hemos leído en alguna ocasión la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Lo hemos leído alguna vez, ¿verdad? Y yo tengo que decirte que cuando uno estudia un poquito la Biblia y sobre todo la historia de la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más pujantes fundadas por el apóstol Pablo y más tarde pastoreada por el apóstol Timoteo. Sin embargo, si tú lees entre líneas, porque la Biblia hay que leerla también entre líneas, ya Pablo en el año 62 después de Cristo, que es cuando escribe esta carta, le escribe a la iglesia en Éfeso y los exhorta a andar como hijos de luz y que reaccionen porque parecen estar dormidos para que la luz de Cristo les alumbre. ¿Por qué? Porque en Éfeso había un templo muy pagano porque había ahí una diosa llamada Diana, que también aquello, para no tomarme mucho tiempo, había o se le rendía un culto espiritual, pero en el fondo era una prostitución sagrada, donde los oferentes iban, bueno, es largo de explicar. Pero el Señor colocó a la iglesia en Éfeso para que ellos fueran luz en medio de las tinieblas. Y ya Pablo le dice en esa carta, despiértate tú que duermes, Efesios 5:14, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque posiblemente la iglesia de Éfeso no estaba siendo la sal que Dios esperaba que fuera. Ahora, como la Biblia es un todo, si tú te vas al libro de Apocalipsis, el cual fue escrito en el año o entre los años 90 y 95 después de Cristo, ten en mente que Éfeso fue año 62, ¿de acuerdo? Año 90 al 95, aproximadamente unos 30 años después, vemos que Juan, ya no Pablo, Juan hace una exhortación desde el capítulo 2 en adelante hasta el 7 a las diferentes iglesias que hay en Asia Menor. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia y así cada una. Pero la primera que menciona, ¿cuál es? La iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice Juan a la iglesia de Éfeso? Número uno, la alaba y reconoce las fortalezas que tiene. Reconozco tu arduo trabajo. Reconozco tu paciencia. Reconozco tu integridad. Qué valor tan importante. Y tu amor por la sana doctrina. Sin embargo, a esa iglesia que fue llamada poderosamente a hacer algo grande de parte de Dios, le hace una recriminación o una exhortación. Y busqué, ¿qué es recriminar? Recriminar es decir lo que no se ha hecho bien y que se esperaba que se hiciera. Y fíjate lo que le dice el apóstol Juan, después de 30 años a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Wow. A mí cuando yo estaba meditando en esto me pegó un golpe durísimo. ¿Qué sucede a alguien que vive el primer amor? A alguien enamorado. A alguien enamorado se le nota en la cara. De hecho, algunos dicen, este está tonto, está enamorado. Una persona que tiene un poderoso encuentro con Cristo, ¿sabe cuál es su tema? Jesús. A sus amigos le hablan de Jesús. A sus seres queridos le habla de Jesús. Donde va hablando de Jesús sin importarle si le escuchan, se ríen. ¿Por qué? Porque ha tenido un impacto tan poderoso que no puede dejar de decir lo que ha visto, vivido y experimentado. Pero ¿qué sucede con el devenir de los tiempos? Que así como el amor se puede acrecentar, el amor se puede enfriar. Dice que en los últimos días, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando del amor, el amor por los perdidos. Porque cuando tú tienes una buena noticia, tú no te callas. Yo no conozco a nadie que le hayan dado una buena noticia. ¿Qué te ha pasado? La cuenta. ¿Por qué? Porque es que si no explota. Entonces, hermano, yo creo que este mensaje es un mensaje poderoso para la iglesia del siglo XXI.
Es un mensaje atemporal, es decir, la palabra de Dios le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso: iglesia, habéis dejado de ser sal. Iglesia, os habéis dormido. Por eso no reaccionáis a escuchar la voz de Dios y a conocer los tiempos de Dios. ¿Sabe por qué se toman malas decisiones? Porque no sabemos conocer los tiempos de Dios. Cuando uno sabe cuáles son los tiempos de Dios, normalmente nos equivocamos menos. Porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos amados por Dios. Y no nos dejamos llevar por nuestros ímpetus, por nuestros impulsos, por nuestros deseos, nuestras pasiones o nuestras emociones. A veces el deseo puede más que la voluntad y anula la inteligencia. Éfeso, iglesia, había perdido el enfoque, el objetivo en el reino de Dios y estaba demasiado centrada en el mundo. Y había perdido el propósito de llegar a ser una embajada del cielo en la tierra. Yo cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo me quebrantaba. Y hermano, yo decía: Señor, entonces el cristianismo actual comparado con el cristianismo del pasado, parecen diametralmente opuestos. Por lo menos yo lo veo. Si estoy equivocado, corregirme. Dice que aquellos hombres de Hebreos 11, ¿cómo sería la fe de esos hombres y mujeres de Hebreos? Héroes de la fe. Era una fe inconmovible como una roca. Y hoy hay cristianos que tienen una fe de chocolate. Lo digo así. Hay cristianos de chocolate porque tienen una fe de chocolate. Al más mínimo calor, a la más mínima presión, a la mínima exigencia se derriten, tiran la toalla o abandonan. ¿Dónde está la canción que hemos cantado al final? Si el Señor está contigo. Si es que al final lo que nos va a quedar es Él. ¿Por qué nos afanamos por cosas que ya vienen con la etiqueta de fecha de caducidad? Ay, Señor, esa casa. No estoy haciendo una apología a la pobreza. No estoy haciendo una apología, como dice mi amiga e hija Alejandra, con las 3 moscas aquí pegadas, ¿verdad? No. Pero que en el ataúd no va a haber un rinconcito para el coche, ni el coche se va a poder doblar, ¿verdad? Por favor, ¿me dobla el 4x4? Dile al que tienes al lado: ¿dónde está enfocada tu mirada? Y por eso la iglesia no impacta a la sociedad. No impacta, ¿por qué? Porque la gente no quiere ver gente de chocolate. Quiere ver gente de una sola pieza. Gente que no está exenta de problemas, pero que en medio de los problemas tiene la fe. Hemos dicho antes, confianza de que Dios está con él. Y tiene la esperanza, la seguridad de que sí, o Dios abre una puerta o Dios abre una ventana. Y si no abre ventana, hay un agujero en el techo. ¿Alguien dice amén o no? Si Dios te trajo aquí es para impactar a la sociedad. Si Dios me colocó aquí es para impactar. Dice que fíjate, esta gente fueron perseguidos, apedreados. A mí me han dado pedradas, pero no he sido apedreado. De niños, los que éramos traviesos nos llevamos más de una pedrada, ¿verdad? Y perseguido también he sido. Pero perseguido no es malo. Tengo un amigo que cada vez que lo llamo me dice, ¿cómo está? Dice, perseguido. ¿Cómo que perseguido? La Biblia dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán. Si alguien te sigue, ¿qué está haciendo? Persiguiéndote. Pues si alguien te persigue, que te persiga el bien y la misericordia. Pero ellos fueron perseguidos para ser dañados. Fueron aserrados, fueron maltratados, fueron puestos a prueba. ¿Por qué fueron puestos a prueba? Para ver de la materia que estaban hechos. Anduvieron errantes y a muchos los mataron. ¿Y sabes lo que dice el texto en el verso 38? Que esta gente tenía un nivel espiritual y un valor para Dios tan grande que el mundo no era digno de tenerlos. ¡Wow! ¿Podrá decir el Señor algún día eso de mí? El mundo no es digno de tenerte a ti, Daniel.
Al día de hoy no lo puedo decir, porque me queda todavía mucho por recorrer. Yo he llegado a la conclusión de que estos cristianos estaban hechos de otra pasta. Ellos tenían tal compromiso con el Señor que nadie alteraba la agenda de Dios. Hoy, tristemente, el plan se antepone, y permitidme, y lo voy a hacer así, a nuestro compromiso, entre comillas. O sea, yo estoy comprometido, entre comillas. Nuestro compromiso no tiene que ver nada con el compromiso de aquella gente. Y el Señor me llevaba, o me hacía una pregunta, que esto fue, yo no diría como una flecha, pero sí fue como un disparo de mortero al corazón. Bueno, el Señor lo sabe porque Él es Dios, pero lo que estaba tratando es que yo tomara conciencia. Y el Señor me lanzó una pregunta: ¿qué le está pasando a la iglesia? Pregúntale al lado, ¿qué te está pasando? Porque la iglesia eres tú y yo, no las paredes, ¿verdad? ¿Qué le está pasando a la iglesia? Pues le está pasando a la iglesia lo que Mateo 5 esperaba que no pasara. Que la sal no está cumpliendo su función. Mateo nos dice que si la sal pierde su sabor o su capacidad, como dijimos antes, de sazonar, ¿para qué sirve? Para nada. Toda incapacidad nos vuelve incompetentes, vimos la semana pasada. ¿Para qué? Para la tarea que Dios nos ha encomendado. No caigamos en el mismo error que el pueblo de Israel. Dios le dio la capacidad, los dotó, pero ellos decidieron ser unos incompetentes. Personalmente creo, y esto que voy a decir es muy serio, que la iglesia para este mundo es el último cartucho en la recámara de Dios. Si tú y yo no pegamos en el blanco, y no me estoy poniendo aquí en plan catastrófico, cada vez se acercarán y veremos y escucharemos más cosas que harán que la venida de Cristo sea más cercana. Dios quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles para llevar a cabo. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita el componente humano. Nosotros tenemos que asumir el compromiso de compartir el Evangelio con nuestras palabras y también con nuestro estilo de vida. Eso, además de ser un poderoso testimonio para los no creyentes, será un imán con un alto poder de atracción al reino de Dios de aquellas personas que ven la mano de Dios obrando en tu vida y en mi vida. Porque hay gente que nos observa. ¿Tú sabes que hay gente que nos observa? Yo lo digo por la gente que me observa a mí. La gente quiere tener lo que tú tienes, lo que no quiere es pagar el precio que tú has pagado. En todas las áreas de la vida. Hace poco le preguntaban a mi esposa, no sé, alguien le dijo: oye, en el matrimonio, en toda relación hay que poner una alta dosis de perdón. Todo el mundo quiere tener un matrimonio exitoso, pero si tú no perdonas, eso tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque detrás del perdón está el amor. Y dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo espera. El amor no es egoísta. El amor es feliz de ver feliz a la otra persona, etcétera, etcétera. Mira, la palabra de Dios dice, aunque el mundo no lo diga, pero yo prefiero creer la palabra de Dios. En Romanos 8:19 dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo no sé si observará, pero el mundo, la tierra mismo, se está estremeciendo desde sus entrañas, esperando que los hijos de Dios nos levantemos. Pastor, es que uno hace... No, tú haz tu trabajo y yo hago el mío, que es sembrar. El problema es que muchas veces ni sembramos. Claro, vivimos una sociedad donde quiere el resultado instantáneo. No, la palabra de Dios dice que uno siembra, otro es el que riega. ¿Y quién da el crecimiento? Pero para que dé el crecimiento uno tiene que sembrar. Pero si no siembra, no puedo tener fruto. El mundo está esperando. Ahora, ¿por qué Dios en su palabra nos dice que somos sal? Y aquí quiero que esté muy centrado, porque a mí Dios me hizo ver algo que yo nunca lo vi en muchos años de cristiano. Y es la fusión de Mateo 5 con Levítico 2, que parece que no tiene que ver nada, pero es mucho. En Levítico 2 se nos recuerda que la sal era un elemento muy importante en las ofrendas.
Una ofrenda no es en sí un dinero. Hoy día, o en el antiguo pacto, un animal. Es lo que conllevaba criar a ese animal. Tiempo, dedicación, esfuerzo. Cuando tú vienes al altar con tu ofrenda, tú no estás poniendo un dinero, tú estás diciendo, aquí hay parte de mi vida. Porque a ti por ese dinero, por el tiempo dedicado en tu trabajo, te han compensado, ¿cierto o no? Entonces, en aquel tiempo, la sal era un elemento muy importante de las ofrendas y es una señal del pacto de Dios con el hombre. Por ello, fíjate bien lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros no nos estamos ofrendando como sal, de alguna manera estamos incumpliendo o impidiendo que se lleven a cabo los propósitos de Dios en la tierra. Cuando tú puedes servir a Dios y dice que no le dices a nadie nada, al que le estás diciendo es a Dios, y cuando tú le dices que no, en el fondo lo que está diciendo es, se va a retrasar más tu propósito. Yo entendí hace muchos años que cuando yo sirvo a Dios, aunque sirvo a las personas, pero yo no lo hice ni por el pastor, no, tú sirves a Dios, y tú lo que estás haciendo es que el reino de Dios se acerque más a la tierra. No sé si me estoy explicando. Y esto nos enseña que si la iglesia no cumple su misión, que es ser sal, tampoco vamos a ser útiles en las manos de Dios. ¿Para qué? Para cambiar nuestra generación. Que nuestra generación se pierde y se muere a pasos agigantados. Dicen que cada día, sale Fernando Alonso y tal, cada día mueren en accidentes de automóviles 3.500 personas. La estadística mundial son 150.000 personas mueren diariamente en el mundo, de muchas cosas. Pero 3.500 de accidentes de tráfico. Eso yo no lo puedo cambiar. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas han muerto sin Cristo? Eso sí podemos cambiarlo. Pregúntale o dile a tu vecino, ¿te estás ofrendando como sal para traer salvación a la tierra? Pregúntaselo. ¿Te estás ofrendando? Para respuesta, colores. Ya estoy acabando. Hoy el tema es muy sencillo, la sal. Si alguien dice, ¿qué predicó el pastor predicó, entonces tú estás en otro lado. De aquí tienes que salir hoy y yo tengo que salir si estoy llevando a cabo mi función como sal en esta tierra. Amén. En una ocasión el pastor y profeta, hoy día en la presencia de Dios, David Wilkerson, dijo algo duro. Era más largo, pero yo solo tomé una frase. Dijo algo duro, pero que creo que es una gran realidad. Dice, veo a la iglesia más impactada por el mundo que ella impactando al mundo. Nos guste o no nos guste, es verdad. Acabo de verdad, siendo consciente que el mundo antiguo es diferente al actual. Vivimos tiempos diferentes, pero aunque hay cosas que han cambiado, los fundamentos no pueden cambiar. Si tú cambias el fundamento de una casa, ¿sabe qué le pasa a la casa? Que se cae. Tú puedes hacer la reforma, la remodelación, pero como le toque los fundamentos, los cimientos se caen. ¿Qué dijo Jesús a través del apóstol Mateo o del Evangelio de Mateo? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Me gusta mucho la traducción lenguaje actual que dice, lo más importante es que reconozcan a Jesús como el único rey. En la antigüedad el rey era el que mandaba. La pregunta es, ¿quién manda en tu vida? Dale con cariño a tu vecino. Que hagan lo que les pide y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. No en tu tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo. En varias semanas vamos a escuchar una palabra que le estoy pidiendo a Dios que me dé revelación, porque vamos a hablar de 3 tiempos de Dios. Los cronos, los kairos y los pleromas. El profeta Ageo dijo algo similar. Ahora, Señor, si tú quieres que busquemos tu reino, ¿qué dijo Ageo? En Ageo 1 del 5 al 8.
Meditad en vuestros caminos. La palabra de hoy es para meditar. Estoy siendo sal. ¿Cuánto de mi tiempo dedico a la extensión del reino? Señor, siembro mucho, pero a veces parece que recojo poco. Como y en vez de sentirme saciado, siempre me quedo con hambre. Bebo y no estoy satisfecho. Me visto y no me siento protegido y con calor. Trabajo y parece que el dinero se me va como el agua. Eso es lo que dice Ageo. Y vuelvo a recordarnos, meditad sobre vuestros caminos. Pero no acaba ahí. Después dice Ageo, subid al monte. Wow. ¿Qué significa eso de subir al monte? Es entrar en mi presencia. Nunca tomaremos decisiones sabias en nuestra vida si esa decisión no está bañada por la presencia de Dios en nuestra vida. Dice, traed madera. ¿Para qué? Para reedificar la casa. ¿Qué significa eso? Volver a restaurar la relación de intimidad con Dios como teníamos en el primer amor. ¿Qué le pasa al enamorado con la enamorada? Que solo quiere estar con ella. Y viceversa. Cariño, ¿cómo amaneciste? Con el paso de los años, ¿qué? ¿Amaneciste? No debería ser. Y fíjate lo que dice Ageo. Y pondré en ella mi voluntad. Una casa reedificada, una casa dirigida por la presencia de Dios, tendrá propósito. Di conmigo, propósito. Y seré glorificado. Amén. Tomemos en cuenta esto, hermano. De hoy de aquí tenemos que salir reaccionando. Di conmigo, reaccionando. Ante la necesidad de ser la sal que Dios desea que seamos. Tenemos que enfocarnos. ¿En qué? En la misión que Dios nos ha dejado. Y por último, llevar a cabo el propósito para el cual Dios nos ha colocado en esta tierra. No perdamos el rumbo, no perdamos el enfoque. Si le miramos a Él, leímos antes que vamos a ser alumbrados. Y todo lo demás llegará. Y nos vamos a sentir plenos en Cristo. Y felices de ver que muchos se suman a la familia de la fe porque hemos cumplido nuestra misión en esta tierra siendo la sal que Dios desea que seamos. Amén. Dile al que tienes al lado con cariño, tienes que ser sal. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor?